bien de su salud no dice es enfermería. Su salud va a la norma y dice, ¿la vacuna qué es? Es un producto farmacéutico. ¿Bajo la responsabilidad de quién está? Del químico farmacéutico. Cuando va a un área hospitalaria y encuentra un producto, lamentablemente en el coche de paro vencido, ¿responsabilidad de quién es? De farmacia, pero yo no lo puse, yo revisé. Es tu responsabilidad porque tú eres el experto del fármaco, tú eres el responsable del establecimiento de salud de velar por el producto farmacéutico, dispositivo médico y producto sanitario. Entonces, el laboratorio es otro mundo. Entonces, igual te dicen, no, pero ahí está el tecnólogo. El tecnólogo no es el experto eres tú. Tú tienes que hacer tu visita inopinar mínimamente 2 veces al año. O sea, también tenemos esta chamba. Es por eso que a mí me mandan a banco de sangre para que ya tenga la entrada al laboratorio el próximo año. No me van a regalar supuestamente el laboratorio. Pero es un lío porque son profesionales que son tu competencia y te ven a ti como tu enemigo, ¿no? Entonces es muy confrontacional trabajar. Si a veces trabajar con colegas, a veces no es fácil. No, yo digo, no es fácil, pero se hace, ¿no? Se hace, porque al final todos nos ponemos la camiseta y todos estamos con la 29459 regidos, o sea, que sí o sí tenemos que cumplir, y ahí sí nos ponemos toda la camiseta, pero el problema es cuando te chocas con un biólogo, con un tecnólogo, o un médico patólogo, y te vas a las licitaciones, y a veces los proveedores no tienen la BPA, entonces tú dices, no va, no, pero sí va, yo soy el patólogo y esto va, no va. No tienes BPA, no va, este proceso yo no lo firmo, fírmenlo ustedes, yo soy secretaria, yo no firmo, pues. Entonces hazme el informe, yo voy a colocar en mi informe que esta empresa no tiene certificación de BPA. Y de acuerdo a la 29459 dice que tiene que cumplir con su certificación. ¿Qué es eso? Ahí le sacas la ley. Entonces cuando ven de que tú conoces y que le estás garantizando, le estás protegiendo la espalda, porque si esa licitación va y la quieren impugnar, la van a impugnar porque no está cumpliendo. La empresa no está cumpliendo, el laboratorio de droguería no está cumpliendo, al final ya pues te vas ganando poquito a poquito, ¿no? Como dice, poquito a poquito, despacito te vas ganando. Y bueno, y vamos viendo, ¿no? El uso de la vacuna por más de tiempo, no se eliminan desechos de vacunas que no han sido empleados, y son áreas que hemos perdido, y son áreas que tenemos que recuperar. El laboratorio, muy pocos hospitales tienen químico, y en la UPS pide un químico farmacéutico. La UPS de laboratorio pide un químico farmacéutico como mínimo. Entonces tenemos un campo de acción que lo hemos dejado y nos hemos todos ido para las áreas dispensadoras, ¿no? Para la UPS farmacia. Pero dentro piden, inclusive los hospitales que tienen bromatología también piden un químico farmacéutico. Entonces tenemos campo de acción, solo que no tenemos, no se está formando a las nuevas generaciones para que también entren en estas áreas. Solamente se han ido formando para ser dispensadores o trabajar en boticas y farmacias. Cuando nuestra carrera es amplia, tenemos diferentes áreas para poder desarrollarnos y donde se necesitan profesionales químicos farmacéuticos competitivos. Entonces entramos a lo que es la validación. ¿Y qué es validación? Es comprobar y certificar convenientemente, con documentos, que un sistema o proceso cumple y desarrolla tal como está previsto dentro de los intervalos definidos. Si yo valido un proceso, ¿sí? Este proceso tiene que ser continuo. Es decir, que yo valido que en esas condiciones mi temperatura se va a dar de 2 a 8 grados, manteniendo la estabilidad de mi producto. Entonces yo valido procesos, y esos procesos se tienen que dar, y para hacer una validación no es a la primera. Ese proceso lo tengo que someter a 4 condiciones, pero con las mismas, es decir, el mismo protocolo, no puedo variar nada. Si yo valido, por ejemplo, en el área de manufactura, valido limpieza, de la misma forma, el mismo movimiento, con el mismo equipo, tengo que validar el proceso 4 veces, 5 veces, hasta que me salgan las mismas condiciones. Entonces, yo con los resultados demuestro de que el proceso se cumple en diferentes condiciones, pero con los mismos equipos, ¿sí? Entonces, validar un proceso significa evaluar que los procedimientos se cumplen el día lunes, el día miércoles, el día domingo, el día X, ¿sí? Y que garantizo, esa validación garantiza el cumplimiento de procesos. Pero para eso tengo que trazar. Una de las formas de trazar es control de temperatura, evaluación con equipos que no sean fácilmente manipulables como son los data lawyer, ¿no? Que me controlan la temperatura y puedo determinar que sí cumple con el control de temperatura y es estable durante todo este tiempo, ¿no?
Validación prospectiva se realiza cuando la verificación de las condiciones para un proceso o método analítico se llevan a cabo antes de la comercialización del producto. Cuando hablamos del antes de la comercialización del producto, ¿ese producto está aprobado o no está aprobado? Cuando hablamos de un producto que todavía no está comercializado, ¿ese producto está aprobado o no está aprobado? No está aprobado. Entonces, este tipo de validación se aplica cuando se elabora un nuevo método analítico. Es típico en los laboratorios de investigación y desarrollo y se realiza de acuerdo a un protocolo perfectamente planificado. Ahí se trabaja con validación prospectiva, ¿sí? Cuando hablamos de validación retrospectiva, se realiza cuando la idoneidad del proceso o método analítico se basa en la garantía constada a través de los datos analíticos del producto ya comercializado, post-mercado. Se aplica a métodos no validados previamente y de los que se tiene una amplia historia de resultados. Entonces, va a ir uno validando, ¿sí?, los procesos posteriores a la venta del producto, cuando ya se está comercializando. ¿Cuándo voy a validar? Por ejemplo, voy a validar el traslado de mi insulina del laboratorio X para el sur, para el norte, para el oriente, y voy a ir validando los tiempos. Entonces, para poder validar los tiempos y las fluctuaciones, tengo que colocar y evaluar con cuántas paradas va a ser, si va a ser aéreo, va a ser terrestre, con frigorífico, cómo lo voy a enviar. Entonces voy a ir validando los instrumentos que me van a garantizar que la temperatura se va a mantener del producto. Entonces para eso necesito equipos que estén calibrados, equipos data lawyer y otros que también garanticen y tengan su certificado de operatividad para poder trazar, y con la información que baja de estos equipos, como vamos a ver cómo es un mapeo, yo puedo demostrar de que mis productos cumplen, y el transporte también. La revalidación es la introducción de un cambio que puede afectar la idoneidad del método analítico establecido por la validación. Podrá exigir una nueva validación, es decir, una revalidación total o parcial de dicho método, y los criterios a estudiar se deciden en función del tipo de cambio efectuado. ¿Cuándo revalido? Por ejemplo, la carretera está inoperativa. Yo había validado en un determinado tiempo de distancia, hora de distancia, pero ahora ya no va a transportarse por esa zona. Entonces tengo, exacto, con los fenómenos del Niño lo que pasó, ¿no? Entonces tengo que transportarlo por otras zonas. Entonces tengo que revalidar porque voy a trabajar con mayor cantidad de horas. En una zona, nuestro país tiene diferente tipo de temperatura. En el sur, la sierra, generalmente la temperatura es más baja que en el norte y que en el oriente. Entonces, esas características es lo que se evalúa. La calificación instrumental es necesaria para poder validar, es la comprobación sistemática y documentada que el equipo es adecuado para los fines previstos. Debe primero calibrarse el equipo y la comprobación de método, es lo que le decíamos, ¿no? Se califica el instrumento, luego se califican operaciones, de que los equipos funcionen de la forma esperada y son capaces de operar satisfactoriamente. Entonces también necesito un certificado de operatividad, ¿no? Todo esto viene en la calificación de equipo. Cuando es un equipo, por ejemplo, un conservador que viene con su sistema incorporado de medición de temperatura, me va a traer su calibración, su certificado y su calificación, y me va a traer una calificación de operación, cómo funciona el equipo. Entonces, todo esto me va a garantizar que el equipo, aparte de que me den la garantía de 2 o 3 años, esto me va a garantizar porque ha sido retado, ha sido comparado y que sí cumple. Acá tenemos los procesos de validación, los esquemas de validación, ¿no? Desde el material, la calificación instrumental, las pruebas que se tienen que hacer, las pruebas de desempeño que se hacen, la validación de las cajas, en el caso de cajas térmicas, ¿no? Y las pruebas pilotos para poder hacer la distribución. Es un flujograma que explica desde la adquisición de materiales hasta las pruebas pilotos de distribución. ¿Cómo desarrollamos una validación? ¿Cómo vemos una prueba de desempeño? Lo que les decía hace un momento, ¿no? Una congeladora señalando los puntos donde se colocan los data lawyer. Como les decía yo, la temperatura o el aire frío no ingresa de igual forma arriba y abajo y al medio. De acuerdo a las características del equipo, se va a evaluar dónde se va a colocar los equipos medidores, en este caso data lawyer, ¿sí? Y se va a ir verificando. No es que se coloca muy abajo y muy arriba, se mantiene en centímetros. Y esto se determina en base a pruebas que se hacen, tanto matemáticas y físicas. Entra ahí bastante la matemática y la física, en unas ecuaciones muy bárbaras.
para que determinen. Prueba de desempeño de congelador, por ejemplo, prueba de desempeño térmica del congelador freezer, sin carga versus tiempo. Primero se hace sin carga y con carga, sin medicamentos, sin productos y con productos. Antes se descongela totalmente para eliminar el excedente de hielo de 6 horas, luego se conecta nuevamente y se dejan funcionar por 4 horas. Y voy evaluando. Se coloca el data logger como se indica en el gráfico y se registra la temperatura. El punto 2, proceder a realizar la prueba de desempeño con carga tomando los mismos puntos para colocar los data logger y colocando los medicamentos y los packs adecuadamente distribuidos. Para eso ellos hicieron previamente otros estudios pilotos para ir determinando. Entonces por eso que la calificación, los mapeos, no es de ir y colocar los equipos por colocar. Se tiene que hacer un análisis de área, un análisis de cúbico, por dónde entran los aires acondicionados, por dónde están las puertas. Es por eso de que las empresas que realizamos, porque tengo una empresa que realizamos este tipo de procesos, necesita bastante, capacitaciones y se cuenta con diferentes profesionales, no solamente el químico farmacéutico. Acá es un conjunto de habilidades, y lo llamo así porque entra el técnico en refrigeración, entra el ingeniero, ¿sí? Y cada uno desde su punto de vista. Pero el que le da, como se dice, el toque de sabor es el farmacéutico. ¿Por qué? Porque ellos pueden sacar sus fórmulas, pueden hacer sus ecuaciones, pueden determinar, pero nosotros sabemos las áreas. ¿Cuáles son las áreas? Ellos no conocen, para ellos todo es igual, y no es igual. Tenemos áreas específicas, las áreas de congelación, las áreas de conservación, las áreas de almacenamiento. Dentro del área de almacenamiento de productos refrigerados tengo que tener, como decía, bajo y rechazado. Ellos no consideran eso porque no conocen esa norma. Es por eso que el trabajo es en equipo. Cuando se trabaja en lo que es mapeo térmico, se trabaja con un equipo de diferentes profesionales que garantizan. Entonces las experiencias y las habilidades de un ingeniero pues no lo vamos a tener nosotros, ni tampoco de un técnico en refrigeración, porque ellos son capacitados para eso, pero nosotros les damos los lineamientos, qué es lo que necesitamos, qué es lo que indica la norma, el por qué se tiene que hacer, qué busco, cuál es mi finalidad. Entonces ya teniendo eso claro, ellos ya pueden determinar. Entonces se hace un buen mapeo térmico, ¿no? Que te garantiza y te dice cuántos termohigrómetros necesito. De repente solo necesito 3, o necesito 2, o de repente necesito 6. Entonces ahí también va a salir cuántos termohigrómetros voy a necesitar y cuáles son los lugares donde tengo que tener sí o sí los termohigrómetros colocados. Acá tenemos la validación de cajas térmicas que también se hace, así como valido, ¿sí?, los equipos, también me valido las cajas térmicas y veo las cajas de aislamiento térmico señalando acondicionamiento para la validación respectiva, la cual debe conservar el medicamento a un reactivo a un rango de 2 a 8. Y tenemos la caja de cartón, la caja de Tecnopor, la bolsa de polietileno, tenemos el paño absorbente, los geles que van alrededor, el producto, el gel pack y el paño absorbente. Todo esto se califica, aunque ustedes no lo crean, se califica la caja de Tecnopor, el grosor, se califica los paños, se califica los geles, qué tipo de gel necesito, cuánto tiempo me va a durar, cuál es la temperatura en la que debo de sacar el gel para colocarlo. Entonces de esa forma yo califico y puedo decirle al proveedor, al cliente, en este caso a la droguería, tu producto va a ser estable en estas condiciones. Pero si él no me coloca la cantidad de conservadores, de empaques gel, los necesarios, o lo coloca de repente por la prisa, no congeló bien, entonces no va a cumplir, porque este proceso ha sido calificado a una determinada temperatura de los geles. Entonces todo eso se tiene que tener en cuenta. Auditoría de cadena de frío, ¿qué es lo que nos auditan, ¿no? ¿Qué es lo que nos van a pedir? Procedimientos de equipos y materiales, manejo de cadena de frío, indicando tiempo y temperatura, planes de contingencia por rupturas de cadena de frío, lo que hablamos hace un momento, ¿qué hago? Procedimiento de recepción, cómo recepciono, cómo transporto, cómo distribuyo en cadena de frío. Cuando se trata de productos incorporados, cómo demuestro el control de cadena de frío durante el transporte. Esto es parte de la documentación que tengo que generar. Los que tengamos productos con cadena de frío tenemos que generar esta información. Luego tenemos también la calificación de diseño, calificación de instalación, calificación de operación, calificación de desempeño, donde debe estar el protocolo, registros, resultados de las pruebas que se han hecho con carga y sin carga. Tengo que demostrar, tengo que tener la evidencia y tengo que tener los protocolos que se han hecho, ¿sí? Los registros de control diario de equipo, de medición de temperatura, los registros de calibración de termómetros, termohigrómetros. Acá se habla de termómetros porque en temperatura refrigerada no necesita humedad.
solo necesito temperatura, ¿sí? Programas de mantenimiento preventivos de equipos e instrumentos y programas de capacitación e inducción de personal nuevo. O sea, esa documentación la debo de tener. Y esto no es parte de la distribución y transporte, ¿eh? Esto es parte de cadena de frío, que es parte de BPA, que debemos de tenerlo. Y ahora vamos a hacer, no sé, doctora, avanzamos con el caso práctico de una vez, lo hacemos después del break. Esto es un trabajo para hacerlo, o lo dejamos para que en otro momento lo hagan, no lo sé. Este es un trabajo para hacerlo en un grupo de 10 o de 15 y contestar preguntas como para poder, Sí. Al final. ¿Ahorita o al final? Como un ejemplo, ok. Entonces, pero ya participan ustedes, pues no, ya me cansé de hablar yo sola. Dos químicos, por ejemplo, caso práctico, dos químicos farmacéuticos discuten sobre los puntos críticos de la cadena de frío para un producto biológico que es fabricado en Lima a 21 grados centígrados. ¿Cuándo fabricaremos nosotros, no? Y que se usará en una población de Nueva Delhi, en la India, a 38 grados centígrados. Uno de ellos, Javier, dice que es necesario se tome en cuenta la temperatura ambiente externa de la ciudad de la India para determinar los cuidados durante el transporte, mientras que el otro refuta indicando que no es necesario, que basta con que se conserve en refrigeración. ¿Quién cree usted que tiene la razón? A ver, ¿quién dijo yo? A ver, ¿quién levanta la mano? La doctora le va a dar un premio. Y acá están los productos. Bueno, pueden escoger ahí cualquier producto, ¿no? ¿Cuál es el que van a transportar? Entonces, ¿qué opinan? ¿Al dedo? ¿Me traen la lista? Yo pregunto, no sé, usted dirá, doctora. El doctor ya se vaya, se escapó. A ver, ¿qué opinan? ¿Qué hacemos? Bueno, yo creo que ambas temperaturas son importantes, porque si bien es cierto que la temperatura de refrigeración va a darnos, o sea, nos va a ayudar a conservar, ¿no?, la temperatura que necesita el medicamento, de la externa depende el buen funcionamiento del equipo que está conteniendo el fármaco, ¿no? Entonces yo creo que ambas temperaturas son muy importantes. ¿Qué dicen los demás? Opinen, doctora. La doctora está viendo la intencionalidad de ustedes, ¿ah? Esto sería que la temperatura va de acuerdo al medicamento que se va a congelar. Acá tenemos los medicamentos, cojan cualquiera. Venía preparada. Ya, a ver, agarremos por ejemplo, a ver, ¿cuál agarramos? Hepatitis B, vacuna, caja por 10, solución de 2 a 8 grados centígrados. ¿Qué hacemos? ¿Qué hablábamos cuando calificábamos, cuando tendríamos que trasladar? ¿Qué tenemos que calificar? Distancia, o sea, va a influir la temperatura por el área, la distancia, pero también va a influir los conservadores que voy a utilizar, como veíamos hace un momento. Entonces, ambas informaciones son importantes. Ambas, no es que solamente me preocupe la refrigeración o solo me preocupe la temperatura externa, pero también va a influir la distancia. ¿Qué tiempo va a demorar? ¿Cuántas horas es de aquí a la India por vía aérea o vía marítima? ¿Cuántos días va a demorar? Exacto. Entonces, eso, ¿cuántas paradas va a tener? Si es marítimo, van a hacer un recambio, ¿quién lo va a garantizar? Entonces, todas esas cosas tengo que evaluar, ¿sí? Otro, se ha presentado un programa de vacunación en la ciudad de Iquitos, temperatura promedio 38 grados centígrados y los productos biológicos deben ser trasladados de la ciudad de Arequipa a una temperatura de 21. ¿Podría indicar cuáles son los puntos críticos en la cadena de frío si el transporte es por vía terrestre? La doctora Mari Carmen, la decana, va a dar el ejemplo, ¿verdad? Bueno, a ver, si estamos evaluando desde lo que tú nos has explicado, creo que es algo similar. Se evaluaría distancia, se evaluaría almacenamiento, porque tenemos que ver desde el punto
de distribución, cómo está yendo almacenado, qué tipo se está utilizando. Creo que Sí, algo similar al anterior, ¿sí, doctora? Debería evaluar también si en el transcurso, o sea, en la distancia se va a atravesar por lugares que excedan la temperatura Así es. de los 38 grados. Exacto, es la distancia y la ruta, lo que le dije hace un momento, ¿no? Las empresas validan sus procesos en una ruta determinada y una hora determinada, a un tiempo determinado. Pero ¿qué pasa con los fenómenos cuando a veces no hay pase por las carreteras? Entonces, por eso muchas veces no llegan los medicamentos, ¿sí? Porque no han validado en esas condiciones. Su proceso está validado y está trazable en esas condiciones, pero y a vía aérea tampoco hay forma de hacerlo llegar, muchas veces. Entonces, este ha sido uno de los problemas que ha habido en la actualidad hace un par de meses, ¿no? Con Piura y otras provincias y departamentos. Las empresas tampoco se podían arriesgar a enviar productos cuando las carreteras están paradas y que no garantizan la estabilidad de estos fármacos. Exacto. Y allá, exacto. ¿Cómo está allá? ¿Hay luz? No había luz en Piura no había luz. Entonces, ¿cómo iban a mantenerlo? Entonces, todas estas condiciones son las condiciones. Entonces, ¿esto qué nos ayuda? Nos ayuda a que tengamos puntos específicos donde generalmente se pueden presentar este tipo de contingencias para que tengan también equipos que no necesiten, por ejemplo, luz eléctrica, sino puedan utilizar a nivel de sol, ¿no? Que con carga solar puedan funcionar. Entonces, estas contingencias nos ayudan y esperemos que muchos departamentos lo trabajen, los gobiernos regionales, ¿no? Pero todo parte de que lo que nosotros también asesoremos. Porque si nosotros no lo asesoramos al gobierno regional, a las autoridades, ellos no lo toman en cuenta porque no lo conocen, no están en la obligación tampoco de saberlo porque no han estudiado para eso. Pero estamos nosotros para hacerles saber. Y el último caso, durante una inspección a una farmacia, la doctora de la direza le pide al químico farmacéutico responsable manifiesta nerviosismo. El inspector trata de conocer cómo actuaría en una situación de contingencia, por lo que le plantea dos situaciones. ¿Qué acciones tomarías en el caso de un corte de energía eléctrica sin previo aviso? Y dos, ¿qué procedería si el compresor dejara de funcionar? De estar en su lugar, ¿cuáles serían sus respuestas? Ahí está la autoridad. Debería tener una caja de Thermopol, al menos, que tenga los geles debidamente congelados. O sea, yo debo haber cuidado que mi congelador esté estoqueado con geles ya congelados, agua salada congelada, y tenerlo preparado, porque si se va la luz, allí es donde debo colocar mis medicamentos de cadena de frío. Ya, ¿y qué pasa si su compresor, o sea, su equipo electrógeno, no funciona en el tiempo que está establecido? Ya tiene su caja, usted ha dicho 3 horas me dura con este gel, ¿qué hace? Bueno, de repente puedo trasladarlo a otro local. Si trabajo en una cadena de boticas, por ejemplo, puedo coordinar con otro colega de otro local para poder llevar mis medicamentos mientras que me arreglen mi equipo. También el fluido eléctrico, ¿no? Entonces queda de tarea implementar su procedimiento. Entonces la doctora va a dar fe de que han implementado cuando vaya a hacer sus inspecciones, porque la idea es implementar estos procedimientos, que son parte de la BPA, no es parte de la buena práctica de distribución y transporte. O sea, no es que porque ingresa la buena práctica de distribución y transporte tengo que hacer esto en cadena de frío, no, esto es parte de la BPA, pero va de la mano con buena práctica de distribución y transporte y es por eso que esto está en boga, porque va de la mano, transporto en base a temperatura, ¿no? ¿Seguimos? O sea, acá yo ya acabé esta ponencia. ahorita el break. Ok. Colegas están afuera. A ver, vamos a pasar un pequeño break y continuamos con la doctora porque sigue la ponencia de distribución, el manual de distribución y transporte, ¿ya? Un momento.